Amén. Y bueno, antes de que se sienten, qué bueno que está de pie, pues como cada domingo, tomemos nuestra Biblia en alto y hagamos nuestra declaración de fe. ¿Les parece? Amén. 1, 2, 3. El Espíritu de Dios es mi provisión, mi pasión es su voluntad. He sido llamado a predicar, sanar y liberar, sobre todo a manifestar su amor en mi familia, mi iglesia y mi país. De la mano del Señor lo vamos a lograr. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Y una vez más, pues bueno, nuestros amados pastores están en este momento en el aniversario de la iglesia de Presencia, una sucursal de esta casa. Un fuerte aplauso a Dios, ¿no? Porque de verdad está haciendo grandes cosas Dios con esa casa, y gloria a Dios por la vida de nuestros pastores que fueron a bendecir, a predicar el día de hoy, que es el aniversario. Y por eso me toca a mí estar el día de hoy con ustedes, y para mí es un honor poderles compartir el día de hoy esta palabra. A 12 días del ayuno ya. ¿Cuántos de ustedes lo están disfrutando, lo están gozando? Amén. Qué bueno que usted lo disfrute. Yo la verdad es que lo estoy sufriendo, porque santo Dios, por la gloria del Señor, ¿no? Amén. Pero eso se trata, ¿no? De sacrificar. Se trata de ofrecernos como sacrificio. El ayuno es su representación real. El ayuno es el morir nosotros a algo, el sacrificarnos a nosotros mismos en nombre de una causa mayor. Y en este día 12 del ayuno, sabemos ya, si ustedes recuerdan, si es que están al pendiente de los temas de oración que está mandando nuestro pastor, el día miércoles empezó una nueva semana, una nueva fase de oración de este ayuno. Y hemos ayunado por algunas cosas que están relacionadas con nuestra mente. Estamos de hecho direccionando nuestra oración para enfocar nuestra mente hacia bastantes temas. Uno de ellos es la evasión de la verdad, como dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. También el rechazo a Dios, como dice Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y como dice después en Romanos 25, la adoración mal conceptualizada, que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. También por la concupiscencia, que dice en el versículo 24 y en el 26, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y por último, el cinismo, que es quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Estas 5 cosas son las que estamos en estos tiempos de ayuno, en esta semana, es en las que estamos tratando de morir en este tiempo de ayuno, de morir en nuestra carne a estos principios o a estas premisas que tenemos arraigadas en nuestro corazón, en nuestra mente, como cristianos y como hijos de Dios. Pero si hacemos una recapitulación del ayuno, primero nos tomó una semana el solo someter nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios. Si recuerdan que estuvimos ayunando toda una semana solamente para poder conectar con la presencia de Dios. Y después estamos ahora en esta etapa, en esta segunda etapa, que es ahora sí empezar a trabajar con aquello que nos compete, con aquello a lo que venimos por el ayuno. ¿Y por qué tuvimos que tomar esta semana previa solamente para conectar con Dios? Porque es necesario que profundicemos en todas aquellas cosas que nos hacen daño en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra carne, pero es necesario que lo hagamos desde la posición correcta, desde el corazón correcto.
Porque si no tenemos el corazón correcto, el Señor se nos puede revelar en estos días de oración y podemos evadirlo, ¿no? Podemos llegar a no creer o a no darle importancia a la palabra que el Señor nos revela en este tiempo de ayuno, si no somos primero humildes, si no hemos primero doblado nuestro corazón y nuestra carne, si no hemos quitado esa barrera de resistencia con la que vivimos todos los días. Y de eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy, hermanos. En este libro de Romanos, ustedes van a poder encontrar desde el principio que Pablo tenía esta misma intención con esta iglesia en específico. Él tenía esta misión en su corazón de justamente enseñarles a la iglesia de los romanos, el cómo confrontar mejor, el cómo trabajar mejor con la mente de la iglesia, porque era una gran debilidad para la iglesia de los romanos. ¿Por qué? Porque la iglesia se había convertido de una fe útil a una fe superficial, a una fe banal, una fe que perdió el propósito por el cual se tenía, una fe que se volvía más un ritual, un hábito. Se enfocó más en los detalles que en las cosas verdaderamente importantes. ¿Y por qué era la más grande preocupación de Pablo? Si ustedes me acompañan a Romanos 2, versículo 17, dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Esta iglesia era una iglesia de personas que se hacían llamar judíos. ¿Y por qué se hacían llamar judíos? Pues porque muchos eran judíos, eran descendientes de muchas personas judías. Y específicamente en esta iglesia en Roma, era una iglesia muy grande. Roma era una capital mundial en esa época y era tan importante como ciudad que toda la gente que vivía ahí tenía injerencia política, injerencia social, es decir, tenían mucha relevancia. Y eso era lo que más le preocupaba a Pablo de esa iglesia. Primero empieza en el libro de Romanos agradecer porque tiene una iglesia en Roma, dice en Romanos 1, versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, está contento de que tenga una iglesia ahí. Pero también manifiesta mucho interés en visitarlos. Si ustedes se van al versículo 10, dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Me escucho raro, ¿no? Escucho mucho eco. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Este es Pablo diciéndole a la iglesia de los romanos: tengo muchas ganas de ir con ustedes. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Pablo tiene tantas ganas de ir con los romanos? Por esa sencilla razón. Una vez compartido esto, Pablo, en el versículo 16 y 17, les da la razón del por qué él quiere ir a visitarlos. Y les dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Les está dando un preámbulo de que él quiere ir porque él quiere dar fruto con ellos, pero quiere dar fruto a través de su fe. Sin embargo, en la iglesia de los romanos estaba pasando algo muy interesante. En ese momento, como les decía, la iglesia de los romanos se llamaban a sí mismos judíos. Y se hacían llamar judíos porque ellos, si somos prácticos, ellos hacían todo lo que la palabra les llamaba que tenían que hacer. Si la palabra de Dios les pedía que adoraran, ellos adoraban. Si la palabra de Dios les pedía que ellos diezmaran, ellos diezmaban. Si la palabra de Dios les pedía que ellos fuesen y evangelizasen, ellos compartían el evangelio de Dios. Y sin embargo, esto no era suficiente. Porque no es suficiente con hacer lo que Dios te dice. No es suficiente, no era suficiente para
Pablo el que ellos se llamaran judíos y se sintieran orgullosos de llamarse judíos, cuando lo que realmente le preocupaba era que ellos, como lo acabamos de leer en los primeros versículos, ellos tenían muchos problemas al momento de confrontarse con la realidad. Porque mientras ellos hacían fervientemente lo que el Señor les mandaba, también dejaban que el pecado deambulara entre ellos. También eran partícipes. ¿Se acuerdan lo que les dimos al principio? De que decían Romanos 21, 25, 28, todos esos capítulos, esos versículos vienen del mismo capítulo donde Dios al principio se presenta y le da gracias a Dios, a esa iglesia, de estar con ellos y de que tuvieran una iglesia. Y luego les dice, tengo muchas ganas de ir, y luego les está diciendo por qué. Porque al final, para la iglesia de Romanos y para cualquier iglesia, no es suficiente con decir yo creo en Dios. No es suficiente con decirle a Dios, yo tengo muchas ganas, Señor, de hacer todo lo que tú me pidas. Si en lo sustancial, si en lo verdaderamente importante, no somos capaces de permanecer firmes en la fe. Y es que ese es el más grande problema del que se tiene que cuidar la iglesia y nos tenemos que cuidar nosotros como cristianos, como hermanos en Cristo que somos. El de permitir que la habitualidad se vuelva parte de la fe, el de permitir que la rutina se vuelva parte de nuestra fe. Porque cuando nosotros convertimos la fe en una rutina, empezamos a dejar pasar detalles importantes, importantísimos. Empezamos a dejar la conexión con Dios de lado. Por eso es que tuvimos que pasar una semana en este ayuno solamente para reconectar. Porque no es lo mismo ser cristiano que comportarse como cristiano. No es lo mismo que yo venga todos los domingos a la iglesia y vaya todos los sábados o viernes o miércoles a mi grupo a llamarme hijo de Dios. No es lo mismo. Pero en la iglesia de los romanos se empezó a interpretar así. Porque empezaron a convertir su fe en una rutina. Y esa rutina empezó a costarles a ellos la importancia de Dios en su iglesia. Por eso Pablo tenía tanta urgencia de ir a Roma. Porque por mucho que estaban compartiendo el evangelio, por mucha obra que estuvieran haciendo, era una obra torcida. ¿Y esto por qué sucede? Vamos a regresarnos a al libro de Romanos 2, versículos 17 y 18. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esto era lo que le estaba pasando a la iglesia de Romanos. Se sentían demasiado seguros de sí mismos, demasiado seguros de que lo que estaban haciendo estaba bien. Y yo creo, si me lo preguntan, en una primera instancia eso no tiene tanto de malo, ¿no? Yo creo que tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo y saber que vamos hacia un lugar, pues, para poder tomar decisiones. Pero eso no basta. Y podemos ver en primera instancia pues que no es algo tan grave, ¿no? Al final del día era una iglesia que estaba obedeciendo, que estaba haciendo lo que el Señor le mandaba, pero la gravedad radica en la importancia que le damos a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque cuando como iglesia empezamos a dejar de preguntarle a Dios la razón de lo que hacemos o por qué lo hacemos, cuando como hijos de Dios dejamos de fundamentarnos en la palabra y empezamos a suponer, a asumir, a pensar que así es lo que Dios quiere, empezamos a torcer la palabra, empezamos a deformarla. Y se empieza a abrir una grande brecha, se empieza a abrir un espacio oportuno para el mundo, para el pecado y para la religiosidad. Y cuando esta pequeña laguna se abre, el altar empieza a ser profanado. ¿Y cómo se profana el altar? ¿Se acuerdan lo que leíamos de Romanos? Me voy a regresar al versículo 29. Primera de Romanos, versículo 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Era una iglesia cristiana, era una iglesia como cualquier otra, y sin embargo perdieron tanto el rumbo que se volvieron implacables. ¿Eso qué significa? Significa que a pesar de que entendían y conocían perfectamente la palabra de Dios, ya no les importaba la palabra de Dios, les importaba lo que ellos pensaban de lo que era la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice, por ejemplo, vamos a apedrear a la que ellos querían asesinar a las personas que cometían el pecado, ¿sí me explico? Ya no había en ellos misericordia, ya no había en ellos amor, ya no había en ellos la palabra de Dios. Lo único que había en ellos era un juicio personal usado como excusa. Más bien no, un juicio de Dios usado como excusa para hacer mis juicios personales. Se olvidaron de Dios, se apartaron de la voluntad de Dios, se apartaron de la palabra de Dios solamente para dar uso y disfrute a su puro juicio personal. Y esto es muy peligroso, iglesia. Es peligroso porque así como la iglesia de Romanos, uno no se da cuenta cuando las cosas empiezan a torcer. Uno no se da cuenta cuando empezamos a distorsionar la visión que Dios nos da. No nos damos cuenta cuando empezamos a desviar nuestra atención de la posición que debemos de tener en Dios a la posición que queremos tener nosotros. No nos damos cuenta cuando distorsionamos nuestra propia vida hacia nuestra propia voluntad. Y ese es el más grave problema que tenemos que empezar a comprender cuando hablamos de la mente de un cristiano. De hecho, así se llama el tema del día de hoy, la mente de un cristiano. Porque cuando convertimos nuestra fe en una habitualidad, cuando convertimos nuestra fe en una rutina, dejamos de recurrir a la fuente, dejamos de buscar en Dios el propósito por el que hacemos lo que hacemos. Y por eso es que nos ha costado tanto en este tiempo de ayuno, por eso es que nos tuvo que tomar una semana el reincorporarnos, porque de lo que hacemos de manera habitual tenemos que salirnos para poder conectarnos con la fuente. Fíjense qué ironía. Nos tenemos que salir de nuestra habitualidad cristiana para poder reconectar con Dios. Eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Romanos. Si ustedes, ojalá que les guste leer mucho, a mí sí. Yo leo muchas cosas. Una de esas cosas que he leído últimamente, algunos de ustedes espero que sí lo conozcan, se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. ¿Lo conocen? ¿No? ¿Han escuchado hablar de George Orwell y su libro de 1984? Bueno, es un libro parecidón, más o menos. Bueno, en este libro, es un libro de ficción, pero es un libro que te muestra lo lejos que puede llegar el pensamiento humano cuando se deja influir por sus sugestiones. Es un libro. Estos dos escritores, George Orwell y Aldous Huxley, hablan mucho acerca de eso, de la sugestión humana y de cómo perdemos tanto el enfoque. Por ejemplo, en el libro de 1984 es algo muy interesante porque así es el libro, empieza a cambiar conceptos. Es decir, como ejemplo, quita conceptos como la guerra. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú quitas un concepto como la guerra? ¿Cómo le llamas a la guerra si esa palabra no existe? En todo caso, dirías que hay menos paz, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a llamarle al problema con el nombre de la solución. ¿Sí se dan cuenta de lo torcido que es esto? ¿Cómo se puede distorsionar tanto la realidad cuando la sugestión humana influye tanto en las decisiones realmente importantes? Y les digo esto porque cuando hablamos de que nosotros tenemos que empezar a renovar nuestra mente, porque de eso se trata el ayuno, primero tenemos que entender en dónde está la desviación, en dónde caímos, en dónde fallamos, en dónde nos perdimos y de dónde tenemos que partir para que realmente nuestra mente sea renovada.
Para poder renovar nuestra mente, tenemos que entender esto, tenemos que regresar a la fuente, al Creador. Pero tenemos que regresar con la intención de buscar realmente algo importante, no solamente sus regalos. Mucho de lo que les pasaba a los romanos es que ellos se sentían seguros por el respaldo. Y cuando nosotros nos sentimos respaldados, empezamos a avanzar y avanzar y avanzar. ¿Por qué? Porque la seguridad te da fuerza, ¿no? Te da carácter, te da esa certeza de que lo que hagas está bien. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos tan respaldados que nos empezamos a equivocar? O peor, dejamos de preguntarle a Dios hacia dónde tenemos que llevarlo. ¿Qué pasa? Que empezamos a distorsionar, empezamos a girar nuestro camino, empezamos a desviarnos. Y eso no es lo peor que nos puede pasar. No solamente te desvías tú, no solamente deformas tu camino tú, sino que todos los que van contigo, todos los que van detrás de ti, empiezan a desviar su camino. Esa era la más grande preocupación de Pablo por la iglesia de los romanos. No era solamente, hijitos míos lo están haciendo terriblemente mal, es, hijitos míos, están compartiéndole al mundo un cristianismo lleno de pecado. No solo es el daño a la obra, no solo es el daño que nos hacemos a nosotros mismos y a nuestro corazón al alterar nuestra fe, al convertirla en una fe conveniente, en una fe que se acople a mi necesidad. No solamente le hacemos daño a la iglesia, a la imagen de la iglesia, no solamente distorsionamos nuestro corazón y nuestros pensamientos, y los pensamientos de los que nos ven también. Lo que más daña cuando caemos en esta distorsión de la realidad es que perdemos nuestra posición en Cristo. Y al perder nuestra posición en Cristo, Él nos abandona. En el mismo capítulo primero de Romanos 1, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Les digo todo esto, iglesia, porque en este momento estamos en este ayuno de renovación de nuestra mente. ¿Pero qué significa renovar la mente? Significa entender realmente en qué posición estamos parados. No estoy diciendo que nosotros estemos literalmente comportándonos igual que los romanos, pero sí creo que hemos perdido el rumbo y que es necesario que al momento de que estemos buscando esta renovación de nuestra mente, de que estemos en este momento de oración y de ayuno, de que también nos preguntemos: Señor, ¿estoy parado en la posición correcta? Señor, ¿estoy haciendo lo realmente correcto para mi casa, para mi ministerio, para mi vida, para mi futuro, para lo que tú quieres en mi vida? Porque si no nos lo estamos preguntando, realmente lo único que estamos haciendo es volvernos a sugestionar acerca de lo que yo quiero que Dios haga en mí, de lo que yo quiero que Dios me dé, y ya no me está importando lo que quiero que Dios haga en mi vida a través de mí, hacia los demás, hacia lo que quiere que haga y que se convierta mi testimonio. Amén. Tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a preguntarnos si realmente nosotros tenemos el corazón humilde, el corazón enfocado en las cosas verdaderamente importantes, porque es muy fácil perder el camino, y porque una mente reprobada, una mente no aprobada para Dios, lo que va a ocasionar es que se convierta en una iglesia reprobada para Dios. Y una mente no aprobada para Dios es una iglesia no aprobada para Dios es una iglesia a la que Dios abandonará. Hola. Bueno, por lo menos me escucho. Amén. Entonces, no voy a demorar mucho más. Solo es importante que comprendamos esto. Para renovar nuestra mente, iglesia, en este momento tenemos que dejar atrás aquellos convencionalismos a los que yo me mantengo atado, aquellas cosas que yo creo que son buenas. Tengo que dejar atrás ideas, preconcepciones, tengo que dejar atrás premisas que yo creo que son, pero que realmente nunca se lo he preguntado a Dios. Tengo que dejar atrás mi egoísmo, mi apatía,
Tengo que dejar atrás aquello que me impide, que me pone resistencia para yo poder doblar mis rodillas al Señor y decirle: Señor, heme aquí. Estoy aquí, quiero que me hables. Para poder renovar nuestras mentes, para que el Señor realmente renueve nuestras mentes en este tiempo de ayuno, tenemos que quitar todo aquello que oponga resistencia, no solamente a la obra de Dios, sino a nuestra propia fe. Aquello que esté bloqueando el crecimiento de nuestra fe. Porque ni siquiera tiene que ver con que alguien venga y te ataque tu casa. Lo peor que puede pasar es que el Señor te abandone, porque tú ya lo abandonaste. Si permanecemos en lo habitual, si permanecemos en la rutina, indefectiblemente nos vamos a estancar, si no es que ya nos estancamos. El día de hoy, iglesia, esta palabra específicamente es para ponernos un reto importante, el reto de cuestionarnos a nosotros mismos, de replantearnos a nosotros mismos qué rol realmente voy a estar jugando, quiero jugar en este año, en esta obra, en este pequeño lapso que nos toca compartir como iglesia. Todos tenemos un propósito y eso es innegable. La realidad es que ese propósito va a ser muy difícil que ustedes lo sepan hoy. Pero si se resisten a vivir el propósito de Dios en su vida, si nos resistimos, si nos oponemos al propósito de Dios en nuestras vidas y preferimos buscar nuestro propio propósito, sepan que en el camino nos vamos a equivocar y que al momento de equivocarnos vamos a dejar esa pequeña abertura para el pecado. Y en ese momento de debilidad vamos a ser realmente confrontados. Y por mucho que nos llamemos cristianos, por mucho que nos llamemos judíos, no va a haber nada que justifique el error que vamos a cometer. Dice Romanos 2, versículos 25 y 26, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? No importa las obras tangibles que hagamos para Dios, si lo que realmente nos sustenta, si lo que realmente somos no está alineado a su voluntad. Podemos orar todos los días, podemos ayunar todo lo que quieran, pero si no aprendemos a romper estos paradigmas de nuestro corazón, nada va a suceder. Y lo peor, si no dejamos eso atrás, vamos hacia el camino en el que seguramente ninguno de nosotros se quiere encontrar, que es lejos de la voluntad de Dios. Irónicamente, en un ayuno, en una oración que es para acercarnos a la voluntad de Dios, si no aprendemos a escuchar su voz, solamente estaremos marcando la pauta para que Él se distancie de nosotros. Dice Romanos capítulo 7, versículos del 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Con esto quiero concluir, iglesia. Si me acompañan a la alabanza, por favor. Este es Pablo diciéndole a su pueblo: no se olviden nunca de que el sacrificio de Jesús no era solamente para darles libertad, sino era para sacarlos del mundo, era para sacarlos de las banalidades del mundo. Entonces, muramos a las banalidades del mundo. La prioridad en este ayuno, en este tiempo de ayuno y de oración, es la renovación de nuestra mente, pero ese es el sentido hacia el que nos tenemos que renovar. ¿Nosotros queremos tener cosas extraordinarias o queremos hacer cosas extraordinarias? ¿Queremos estar en el plano de los que reciben lo extraordinario o queremos estar en el plano de los que alcanzan metas extraordinarias?
Y depende de su planteamiento, depende del rol que quieran jugar y depende de la posición en la que quieran estar, dediquen su oración. Yo no les puedo decir que lo que estemos haciendo está mal, porque tal vez lo estamos haciendo bien. Solo les estoy dando un parteaguas hacia dónde dirigir su oración. Pero si en algún momento, si en este tiempo estamos fallando a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor necesita que dirijamos nuestra mente, es el momento de replantear nuestra oración. Es el momento de redirigir nuestra atención y es el momento de cuestionarnos profundamente si lo que estamos haciendo tiene sentido para Dios o solamente lo tiene para mí. En este momento tenemos que olvidarnos de nuestro rol. En este momento les pido que se olviden de su posición, porque en este ayuno se trata de renovarnos como un cuerpo, como un equipo. No se trata de si tú eres el padre de tu casa, no se trata de si yo soy el pastor o si tú eres solamente el miembro nuevo de tu grupo de amistad. Se trata de qué es lo que quieres, en qué posición te quieres colocar. ¿Quieres ser de la gente que hace cosas extraordinarias o solamente quieres ser de los que reciben cosas extraordinarias? Porque los romanos estaban parados en los que querían tener cosas extraordinarias, porque para ellos el propósito de Dios no era importante, porque para ellos su mente reprobada era suficiente, porque para ellos su mente estaba colocada en su banalidad y en su deseo personal, no estaba colocada en la voluntad de su Dios. Así que, iglesia, en esta mañana yo te pido que te pongas de pie. Y quiero que te preguntes en esta mañana, cierra tus ojos, cerremos todos nuestros ojos. Este es un momento de oración para continuar en el ayuno, para permanecer en este ayuno, para renovar nuestra mente. Pregúntate el día de hoy, ¿estoy parado en la posición correcta? ¿Mi ayuno está dirigido hacia la posición correcta? ¿Mi sacrificio, el costo que estoy pagando en este desgaste físico y emocional, está dirigido hacia la razón correcta? Porque si no, es el momento de empezar a redirigir nuestra oración. Es el momento, en este momento es la oportunidad que tenemos para pensar: Señor, no me di cuenta y estaba pensando en mi voluntad y no en la tuya. No me di cuenta y me perdí en mi banalidad, pensando que si yo conseguía mucho era porque tú lo querías, y se me olvidó preguntarte: Señor, ¿esto es lo que realmente quieres? En este momento de renovar nuestras mentes, pregúntate si tienes la mente correcta para que el Señor la renueve. Pregúntate si eres el hijo que Dios quiere renovar. En este momento, cierra tus ojos y solamente ora. Estamos en época de ayuno. Empieza tu oración, empieza a decirle: Señor, en esta mañana, en esta tarde, yo te doy gracias, Padre, porque primero me abriste los ojos, ya sea con este ayuno, ya sea con las palabras que nos has revelado, ya sea en mi oración íntima. Pero, Señor, ayúdame a volver a la fuente. Ayúdame a regresar mi prioridad a ti. Si me perdí en el camino, Señor, ayúdame a volver mi rostro a ti. Ayúdame, Señor, a que mi oración, a que mi sacrificio, a que en este tiempo mi prioridad otra vez seas tú. No lo que me vas a dar, no lo que voy a ganar al final, no la meta, sino el propósito de alcanzarla. La razón por la que estoy aquí, la razón, Señor, por la que tú me buscaste a mí, por la que me quieres usar. Danos limpio corazón, danos Ora. de Ora. beber, Señor, Es el momento de tu intimidad. De tus aguas, y un torrente fluirá al sediento saciar.
llenarás con tus aguas, con tus aguas. Y danos limpio corazón, danos de beber, Señor, de tus aguas, de tus aguas. Vamos, ora, ora. Un torrente Pregúntale, fluirá Señor, ¿mi corazón es correcto? al sediento, Pregúntatelo con duramente. En este momento es donde tienes que replantear, tus aguas. donde tienes que reestructurar, reconfigurar, volver a empezar. Danos limpio corazón, Señor, ¿seré la persona correcta? Señor, ¿soy el hijo correcto? Padre, renueva mi mente, no solamente para entender lo que no entiendo, sino para enfocarme en lo que debería de entender.